El Ministerio Público acudió a solicitar se declarara que había méritos para iniciar la investigación contra el diputado Richard Mardo, por cuanto considera que de la investigación preliminar, como lo dice el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, existen elementos que lo vinculan a dos delitos: el delito de defraudación tributaria y el delito de legitimación de capitales. ¿Cuál es el delito? ¿En qué consiste el delito de defraudación tributaria? El delito consiste en que una persona, un ciudadano que por ley está obligado a declarar el impuesto sobre la renta, lo oculta, miente sobre eso y da unos datos falsos. Eso constituye un delito. Es decir, que si tú eres un ciudadano que está obligado a declarar el impuesto sobre la renta y cuando declaras tu impuesto sobre la renta falseas los datos, ocultas los datos ante el CENIAT, eso es constitutivo de delito. Fíjense que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere a que cuando la persona incurre en omisión o cuando la persona obligada a declarar el impuesto sobre la renta no lo hace de manera clara, debe desarrollarse una ley punitiva. Por eso es que existe el Código Orgánico Tributario. Es decir, que el Código Orgánico Tributario dice, si una persona recibió un dinero y no lo declara como recibido en el impuesto sobre la renta, incurre en defraudación tributaria. Si ese dinero fue donado, fue regalado, tiene que declararlo, porque eso es lo que dice la ley. Y si la persona no lo declara como recibido, incurre en delito. O sea, ya sea por trabajo o por lo que sea, tiene que declarar al CENIAT el ingreso cierto, veraz, que tuvo durante el ejercicio fiscal anterior, del año anterior. Esa es una obligación para todo venezolano, todo ciudadano, prestar su declaración de impuestos sobre la renta y señalar la veracidad de sus ingresos. Quien no lo haga incurre en delito, y el delito se llama defraudación tributaria. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el caso del diputado Richard Mardo? El diputado Richard Mardo recibió unos cheques. Los cheques los recibió a nombre de él y eran no endosables. Es decir, y se pudo constatar que la persona que emitió los cheques, que no tiene ningún beneficio de antejuicio, fueron debitados en esa cuenta. Ese cheque fue debitado de la cuenta de quien emitió el cheque. En consecuencia, recibió y cobró los cheques. Esos cheques él no los declaró al impuesto. Igualmente, en sus cuentas, las cuentas de las que se tiene conocimiento el Ministerio Público, porque nosotros no tenemos conocimiento de todo, porque no hemos podido investigar en sus cuentas, no hemos podido pedir a Sudeban que nos mande el estado de sus cuentas, porque eso es un acto de persecución penal. Pero él en sus cuentas recibió dinero en efectivo también. Y ese dinero en efectivo que recibió en sus cuentas tampoco fue declarado al impuesto sobre la renta. No los declaró, no los señaló como percibido. Y también en sus cuentas fueron depositados unos cheques. Y esos cheques tampoco el diputado Mardo los declaró. Si eso era para obras sociales y era una fundación, ¿por qué los reciben en su cuenta? En su cuenta no los puede recibir. Si hay una fundación que es benéfica, que reciba la fundación. Pero si usted va a cumplir obras sociales y ese dinero se lo donaron, usted tiene que declararlo como donado en su impuesto sobre la renta, porque así establece la ley. Y la ley dice que si usted lo recibe, por lo que sea, usted tiene que declararlo. Y si no lo declara, incurre en delito. Y el delito se llama defraudación tributaria. Y nosotros tenemos unos elementos que lo vinculan a ese hecho. Nosotros no hemos iniciado la investigación penal, porque la investigación penal se inicia una vez que el Tribunal Supremo de Justicia autoriza al Ministerio Público. Nosotros sí podemos practicar diligencias de investigación que impliquen persecución de otras personas, pero no contra él. ¿Y cuáles son los hechos que implican persecución penal contra una persona? Imputarlo. Nosotros no lo hemos imputado.
pedir esos estados de cuenta, que queremos pedirlo, pero no podemos hacerlo, tampoco lo hemos hecho. Citarlo para que venga y declare en su condición de imputado, tampoco lo hemos hecho. No lo hemos allanado, no le hemos pedido privativa de libertad. Esos son los actos de persecución penal. Pero si en esa investigación yo pido las cuentas de la persona a quien le dio los cheques a él, eso no es persecución penal respecto a él. Se entiende persecución penal personalizada, de acuerdo a nuestra ley, nuestra constitución y a nuestras leyes, cuando se ejecutan esos actos que yo acabo de mencionar. Esto fue expuesto ayer en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero también nosotros señalamos que hay elementos que también vinculan al diputado Richard Mardo con el delito de legitimación de capitales. Yo voy a explicar qué es el delito de legitimación de capitales. Es obtener dinero ilícito, disfrazarlo, incorporarlo al sistema económico. ¿Cómo se puede incorporar, por ejemplo? Dando cheques, recibiendo cheques, pasando cheques de una cuenta para otra, recibo cheques de empresas privadas, de personas naturales, los saco. Esa es la forma de lavar el dinero, incorporarlo al sistema económico, el dinero lavado. Porque el lavado de dinero o blanqueo de dinero es lo mismo que legitimación de capitales. Y existen elementos que vinculan al diputado Richard Mardo con la comisión del delito de legitimación de capitales. El diputado Pedro Carreño solicitó a la Oficina Nacional Antidrogas, a través de la Dirección contra la Legitimación de Capitales y la Coordinación de Información Financiera, que hiciera un análisis de los estados financieros del diputado Richard Mardo. ¿Y usted sabe cuál es la conclusión que llega la Oficina Nacional Antidrogas? Que pudiésemos estar en presencia, de acuerdo al análisis que se hace de los estados financieros del diputado Richard Mardo, que pudiéramos estar en presencia de un delito de legitimación de capitales, y la recomendación es que el Ministerio Público investigue. Entonces, eso de recibir dineros que no se saben de dónde, dinero ilícito, que no se sabe de dónde proviene, porque no se sabe de dónde proviene el dinero, el por qué motivo se da el dinero y el destino final que se le da el dinero. Eso nosotros sí lo relacionamos con el delito de defraudación tributaria, eso nos da un indicio de que pudiésemos estar frente a un delito de legitimación de capitales, y eso fue lo que el Ministerio expuso el día de ayer en la audiencia convocada por el Tribunal Supremo de Justicia para debatir acerca de la procedencia o no de la solicitud de antejuicio de mérito. Antejuicio de mérito o antejuicio para seguir por causa penal, por vía del procedimiento ordinario, una causa penal. Porque el antejuicio de mérito es un requisito previo, lo dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ni siquiera lo subrayé, pero lo voy a buscar aquí. Se admitirá, concluido el debate, la sala plena, dice el artículo 117 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se da el debate, expone el Ministerio Público, expone la defensa, hay réplica contra réplica, concluido el debate. La sala, dentro de los 30 días continuos, declarará... Perdón, ya va. El único aparte, aquí está. Si de las actuaciones cursantes en el expediente, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia consta... No, tampoco es aquí. En caso